Como siempre les digo, me emociona muchísimo poder presentar mi trabajo de investigación a las personas que sé que le han puesto muchísimo cariño y muchísimos años de experiencia y de investigación en la formación La Luna. Estoy bastante emocionada de ver personas como Irene Trukowski, la profesora Liliana López, entre otras personas que siempre han sido en realidad motivo de inspiración cuando he estado trabajando en esta investigación, dado que he leído mucho de sus papers. Estoy feliz de ser parte de este ciclo de conferencias, primero que todo porque cuando estaba en la Universidad de los Andes, alrededor de 2011-2012, tuve la oportunidad de organizar con la profesora María de los Ángeles un curso de geoquímica de petróleo, en donde invitamos a la profesora Liliana López, y ella fue y nos acompañó 2 días a dar un curso de geoquímica que para mí fue un motivo de inspiración a posteriormente seguir mis estudios en esta rama. De hecho, bueno, acá, profesora, tengo incluso su libro y siempre he leído sus papers, la admiro muchísimo y bueno, es un honor para mí presentar este trabajo que con mucho cariño lo realicé para Venezuela. Muchísimas gracias a las muchachas por esa presentación, muy bonito lo que dijeron. Acá yo tengo otra presentación, voy de hecho a apagar la cámara para conservar mejor calidad de sonido. Y acá yo tengo una pequeña reseña que las muchachas ya más o menos dijeron de mí. En este momento quería yo solo comentarles que yo empecé mis estudios de posgrado en el 2014 en la Universidad de Oklahoma. Mientras estaba empezando mis estudios de posgrado, me reuní con mi advisor, el doctor Roger Slatt, y en ese momento el profesor Slatt, que es uno de los pioneros en los yacimientos no convencionales de los Estados Unidos, estaba estudiando la prospectividad de la formación La Luna como yacimiento no convencional en Colombia. Es cuando él en ese momento me dice que está netamente interesado en ver cómo la formación La Luna, cuál puede ser la prospectividad como yacimiento no convencional en Venezuela. Y es por eso que empezamos a generar estos estudios y estas investigaciones para empezar a estudiarla como yacimiento no convencional. Queríamos ver cuáles eran sus propiedades y qué tan buena roca madre podría ser. Acá de hecho vemos una de las presentaciones, una de las salidas de campo que hicimos en el año 2014, en donde fuimos al estratotipo de la formación La Luna. Para mis estudios de maestría nos enfocamos mayormente en el flanco norandino y tomamos muestras en lo que sería el flanco perijanero y un núcleo de la cuenca de Maracaibo, pero para los estudios de doctorado nos enfocamos mucho más en la cuenca de Maracaibo. Entonces, para los estudios de doctorado se hicieron estudios geoquímicos a mayor detalle. Llegamos al punto biomolecular y estudiamos su potencial usando biomarcadores, uniéndolo con la estratigrafía de secuencia, para ver cuáles eran las mejores organofases. Entonces, bueno, estoy bastante feliz de poder presentar este trabajo con ustedes y bueno, espero les guste. Entonces, acorde a las compañías exploratorias más exitosas a nivel mundial, los parámetros esenciales a considerar para una buena roca madre prospectiva son las siguientes. Un buen TOC que no solo tenga un buen número, sino también una buena calidad de TOC. Una madurez que en este caso, como estamos estudiando los hidrocarburos líquidos, que esté dentro de la ventana de petróleo. Una buena extensión aérea, porque de nada sirve que tengamos una buena calidad de roca madre si la extensión no es lo suficientemente grande. Y un índice de fragilidad, porque dado que cuando estamos estudiando yacimientos no convencionales, la mayoría de los shells tienen muy baja permeabilidad, necesitamos
rocas que sean bastante frágiles para poder extraer el petróleo, como el modelo de lo que es comúnmente conocido como el modelo de la galleta Oreo. Se tiene que prácticamente abrir la galleta y picarla para poder extraer la crema. En este caso sería la mineralogía presente. Entonces hoy le voy a hablar de lo que para mí, y acorde a todas estas investigaciones que realizamos estos últimos años, es una de las rocas madres más importantes, más potenciales a nivel de no convencionales en toda Sudamérica. Y hoy les hablaré de lo que será la formación La Luna en Venezuela. Y para ello realizamos una evaluación aplicada de roca madre y una estratigrafía de secuencias de alta resolución para yacimientos no convencionales en la formación La Luna, Cuenca de Maracaibo, y estudiamos la zona noroeste. Sí, tiene un poquito de retraso. Ok, ahora hablemos de lo que sería el problema científico. Si bien la formación La Luna ha sido considerada por mucho tiempo el mayor foco de estudio a nivel convencional, dado que es la roca madre más importante de la cuenca de Maracaibo, no ha habido un estudio comprensivo en la formación La Luna como recurso no convencional. Han habido bastantes estudios a nivel de gas shale, pero ninguno de ellos tiene todas las disciplinas de lo que sería la estratigrafía de secuencias y la geoquímica orgánica e inorgánica. El hecho de que no haya un marco estratigráfico de alta resolución a nivel de recursos no convencionales no permite el entendimiento de las parasecuencias y su relación con las organofases. Entonces, como pregunta principal tenemos, ¿es la formación La Luna un recurso no convencional prospectivo en la cuenca de Maracaibo? Y de ser así, ¿cuáles son los intervalos más ricos en materia orgánica y cómo ellos se relacionan con el marco psicoestratigráfico? Para responder estas preguntas, tenemos que partir de la premisa de que las lutitas no son homogéneas. Muchas veces a nivel de lo que serían los estudios convencionales, muchas veces no le prestamos atención a las lutitas y las veíamos solamente como la roca madre generadora del sistema petrolero convencional, pero en realidad las lutitas son bastante homogéneas. Aquí quiero aclarar que cuando hablamos de lutitas o hablamos de shales en general, estamos hablando prácticamente de las rocas madres no convencionales, de las rocas madres que se usan en este estudio no convencional, que muchas veces no son netamente solamente lutitas, como es este caso de la formación La Luna, que es una roca rica en carbonato. Entonces, si vemos esta primera foto que tenemos acá en la parte superior, vemos que solo un pie de núcleo, las propiedades de la roca madre que están en esta flecha amarilla no son las mismas que están en esta flecha roja. Aquí vemos bentonitas, aquí vemos una roca mucho más frágil. Si hablamos a nivel macro, las rocas madres pueden estar pueden ser heterogéneas. Lo que vemos acá de este lado no tiene las mismas propiedades probablemente de este lado. Entonces también incluso una mezcla de diferentes tipos de heterógenos se pueden conseguir en una misma roca madre. Si hablamos del punto de vista diagenético, en una misma formación podemos tener diferentes procesos diagenéticos. Entonces acá lo que sería una sección fina de foraminífero seriada y multiseriada de este lado no tiene las mismas propiedades que este contacto de Paxton y Waxton, y acá en lo que sería la sección fina de prácticamente glauconito y sulfatos. En fin, lo que queremos decir con esto es que hay mucha heterogeneidad, y es por ello que desde el punto de vista no convencional, tenemos que entender qué es lo que sucede, cuál es el ambiente de depositación en alto detalle y su relación con la estratigrafía de secuencia. Una de las herramientas más importantes para relacionar la estratigrafía de secuencia con los yacimientos no convencionales es la geoquímica orgánica, y es por eso que debemos estudiar sus análisis a nivel biomolecular. Acá de hecho vemos cómo tenemos una distribución de N-alcanos y en solo 2 muestras podemos ver
quizás posibles variaciones en cantidad de oxígeno, ambiente depositacional, entre muchas otras cosas. Es por eso que es bastante importante considerar el papel y darle la importancia a la geoquímica como yacimiento no convencional. Entonces, acá voy a ir muy rápidamente por este marco metodológico que realizamos al hacer este tipo de estudios. Entonces, acá pueden ver que esta metodología empieza con la evaluación, la definición de las litofases. La definición de las litofases va a estar dada por la descripción lictológica de núcleos y afloramiento, las secciones finas y los análisis de difracción de rayos X y de fluorescencia de rayos X. Con ello definimos las litofases de la formación La Luna. Acá, como pueden ver, hay dos ramas que hablan de lo que sería la petrofísica y lo que sería la geoquímica orgánica. Para mis estudios de maestría usamos bastantes registros que nos permitieron estimar por medio de la petrofísica, usando el método de PASI, un TOC aproximado para algunos registros en donde no teníamos información de núcleo. Esto nos ayudó a ver su extensión. Ahora, para mis estudios de doctorado me enfoqué más en la geoquímica orgánica, porque para definir el marco psicoestratigráfico, la geoquímica orgánica forma un papel muy importante. Es por ello que está conectado a la definición del marco de estratigrafías de secuencia. Nosotros inicialmente empezamos con los parámetros de screening, que son los parámetros de Roque y Val, y luego, consecutivamente, con la toma de muestras, generamos análisis de biomarcadores, los cuales pasaron por extraer el bitumen por el método de Soxhlet, separar los afaltenos, los maltenos, fraccionar los saturados aromáticos, branching cyclists, y al final obtener por medio de los biomarcadores las mejores organofases. Entonces, esto está netamente relacionado a la definición del marco de estratigrafía de secuencias. Y a su vez hicimos una geomecánica inicial por mineralogía para ver el índice de fragilidad y los brittle dot couples, que son estos intervalos que están netamente relacionados con la estratigrafía de secuencia. Todo esto nos permitió definir los intervalos más prospectivos. Entonces ahora hablemos de el marco geológico de la formación La Luna. Posteriormente hablaremos de la mineralogía, de la relación entre la geoquímica orgánica e inorgánica y las estratigrafías de secuencias para evaluar la eficacia de los recursos no convencionales en la cuenca de Maracaibo, y posteriormente hablaremos de la definición de las zonas prospectivas o los sweet spots. Entonces empecemos hablando del marco geológico y la importancia de la formación La Luna. Para esto muestro la locación. Nuestra zona de estudio fue el norte de Sudamérica, específicamente en Venezuela, el estado Zulia, la cuenca de Maracaibo. Acá podemos ver que nuestra investigación estuvo compuesta de 4 núcleos que estuvieron prácticamente depositados a lo largo de la cuenca para ver las variaciones que ellas tenían. También tuvimos el estratotipo de la formación La Luna y un suite de registros que nos permitieron ver los cambios estratigráficos y estructurales a lo largo de la cuenca. Entonces acá tenemos lo que sería la paleogeografía y vamos a hablar rápidamente de lo que sería una plataforma somera carbonática de lo que sería el Cretácico temprano, caracterizado por el grupo Cogollo. Acá de hecho podemos ver su relación con lo que sería el Buda en lo que consta a la depositación en los Estados Unidos, que es prácticamente otra plataforma somera carbonática depositada en las mismas condiciones, y luego, después de un periodo de no depositación en lo que sería el Cretácico superior, se deposita una secuencia transgresiva de este a oeste, en donde podemos conseguir la Luna, la formación de la Luna y sus unidades equivalentes. Acá de hecho vemos cómo la Luna está depositada en un mar epicontinental y cómo su formación equivalente puede ser y puede reconocerse como el Eagle Ford en los Estados Unidos.
Ahora hablemos brevemente de lo que sería la mineralogía presente en la formación de la Luna, específicamente en nuestra zona de estudio. Dado los estudios de difracción de rayos X, pudimos ver cómo la mayoría de las muestras que tenemos acá nos muestran que tenemos un litotipo netamente carbonático. La mayoría de la formación de la Luna está constituida por carbonato que ha sido prácticamente constituido por todos estos foraminíferos, por toda esta bioproductividad que se formó al depositarse esta secuencia transgresiva. También, si podemos ver en este pequeño cuadrito amarillo que tenemos acá, vemos como el índice de fragilidad es bastante alto, siendo 1 el 100%. La mayoría de nuestros núcleos están entre 0.8 y 0.9, así que el índice de fragilidad es bastante alto. El índice de fragilidad de la Luna 1S, que es uno de los núcleos que evaluamos, es un poco menor, pero ya explicaré posteriormente el por qué. Luego, como segunda litología dominante tenemos la caracterizada por un alto contenido de sílice biogénico. Este sílice lo podemos conseguir mayormente en la parte superior de la formación de la Luna. Al menos en el estratotipo de la formación de la Luna se encuentra una gran cantidad y un incremento de nódulos de Church, dado las corrientes de surgencia y todo el upwelling que generó esta bioproductividad. Acá vemos, de hecho, este tipo de mineralogía ayuda a que el índice de fragilidad sea mucho más alto. Y en tercer lugar, tenemos también a la mineralogía que está caracterizada por un alto contenido de clay, de arcilla. En este tipo entra lo que sería los bentonitas, el miembro tres esquinas, en donde se consigue una alta cantidad de fosfatos, y también ciertos intervalos muy específicos de la formación de la Luna en donde el contenido de arcilla incrementa notoriamente. Más adelante hablaré un poco de eso. Y bueno, esto es lo que mayormente conseguimos a nivel en nuestra zona de estudio. Ok, ahora hablemos de lo que sería la relación entre la geoquímica orgánica e inorgánica y la estratigrafía de secuencias para evaluar el potencial de la formación de la Luna como recurso no convencional. Y vamos a empezar por este plot, que es uno de los más comunes y los primeros que usamos al evaluar cualquier proyecto de exploración no convencional, y son los análisis de Roqueval. La relación del índice de oxígeno y el índice de hidrógeno nos puede decir qué tipo de querógeno tenemos presente. Acá en este plot lo pongo siempre porque me gusta nombrar que si bien vemos que en su mayoría es tipo 2, cuando vemos a veces que hay un querógeno tipo 1, un querógeno tipo 3, podemos tener un mal entendimiento de lo que estamos viendo en el plot. Es muy importante conocer el ambiente depositacional de la formación de la Luna para entender este tipo de resultados. Acá, si bien la mayoría del querógeno es tipo 2, cuando vemos que estas otras muestras que están hacia este lado nos quieren hacer parecer que son querógenos tipo 1, en realidad lo que está sucediendo es que hay muchas zonas en donde el contenido de azufre incrementa y por ende el índice de hidrógeno incrementa. Entonces, muchas veces podemos tener un mal entendimiento de lo que estos plots nos muestran. Por eso tenemos que usarlo en contexto con otros plots y otros análisis geoquímicos para entender su resultado. De la misma manera, acá lo que vemos como un tipo 3 es en realidad un producto de maduración termal, porque cuando tenemos una roca madura, el índice de hidrógeno y el índice de oxígeno disminuye, generándonos este tipo de respuestas. Entonces hay que tener mucho cuidado con este tipo de plots. Entonces, en resumen, el tipo de querógeno que nosotros tenemos para la formación de la Luna es un querógeno tipo 2 depositado en un ambiente marino. Acá, cuando vemos este tipo de plots, tenemos la relación de Tmax con el índice de hidrógeno. Esto lo hacemos muchas veces para estimar la madurez termal de la formación. En este caso podemos ver que la mayoría de nuestras muestras están en la generación de petróleo, con excepción a la Luna 1E, que como podemos ver en el mapa es el que se
consigue en la zona más noreste de la zona de estudio. Y algo bastante interesante que hay que nombrar acá es que la luna 1E, el circulito azul claro, versus la luna 1X, que es nuestro estratotipo a nivel de núcleo, presentan las mismas litofacies y están relativamente cercanas la una de la otra, pero una está en la ventana de petróleo y la otra no. Esto es bastante interesante porque todas estas fallas y todos estos cambios estructurales han sido asociados con eventos estructurales en la falla de Burro Negro que probablemente alteraron esa zona y por eso genera un valor totalmente diferente. Entonces, esta parte es bastante interesante. Sería bastante interesante hacer un análisis a nivel estructural y ver cómo influenció esto a nivel geoquímico. Sin embargo, como estamos hablando de estudios exploratorios y es importante entender la madurez termal de la zona de estudio, acá los resultados de Rocky Val nos generaron valores del 0.88 en promedio, o sea, una generación de la ventana de petróleo temprana. Sin embargo, como necesitamos asegurarnos que estamos dentro de la ventana de petróleo, realizamos otros análisis. En este caso, hicimos reflectancia de la vitrinita. Entonces, algo que fue bastante interesante en el momento de que realizamos los análisis de la reflectancia de vitrinita, es que fue para nosotros bastante difícil, bastante challenging, conseguir la vitrinita y tomar ese tipo de análisis, ¿no? De hecho, hicimos los análisis con el doctor Brian Cardot, uno de los mejores petrógrafos para tomar este tipo de análisis, y lo que hicimos fue usar otro acercamiento. Lo que hicimos fue calcular la vitrinita basada en el bitumen. Entonces, todo esto que ven acá en un cremita, un color cremita claro, es en realidad el bitumen. ¿Y por qué? Porque mayormente es difícil conseguir vitrinita en este tipo de depositaciones porque estamos en un ambiente netamente marino, al menos en la zona de estudio donde estamos ahorita, en la cuenca Maracaibo, y se hizo un poco dificultoso. Sé que hay muchos estudios en donde se han podido calcular, pero nosotros no pudimos conseguirlo. Es por ello que usamos dos fórmulas bastante conocidas, que son las de Landis en Castaño y la de Schonder et al., ambas una de 95 y otra del 2007, en donde estimamos la reflectancia de la vitrinita a través del bitumen. Estos resultados nos dieron en promedio valores de 1.1 y 1.2, valores un poquito más altos que los que obtuvimos en Rocky Val. Como estos valores estaban un poco desiguales el uno del otro, decidimos analizar el índice del metilfenantreno y los dibenzotiofenos. Estos, como dicen en estas cajitas verdes claras, como uno es más inestable, el 1 metilfenantreno y el 9 metilfenantreno es más inestable que el 2 y el 3, su proporción disminuye a lo que la madurez sube. Entonces, esta relación, al igual que la del dibenzotiofeno, que tienen prácticamente el mismo principio, nos generó que en promedio los valores calculados estaban asociados a 1.1 para ambas fórmulas en promedio. Entonces, cuando vemos estos valores y los comparamos con el bitumen calculado, la reflectancia de la vitrinita calculada a partir del bitumen, vemos que estos valores tienen mucho más sentido que los valores de los Rocky Val. Entonces, ¿qué sucede con esto? En el Rocky Val, muchas veces cuando vemos la fórmula en donde se calibran los resultados, están asociados al Barnett Shale. Esto es una formación que tiene un ambiente depositacional bastante diferente a lo que sería el Eagle Ford o la formación La Luna, y probablemente su fórmula esté calibrada bajo un tipo de ambiente depositacional diferente. Aunque se ha ido corregido por el tiempo, yo en mi caso personal pienso que estos tipos de análisis dados por el índice de los metilfenantreno y del bitumen son más precisos que el de Rocky Val. Entonces, bueno,
Al estimar la madurez termal, empezamos a hablar un poquito de lo que es un biomarcador. Como muchos de ustedes saben, los biomarcadores son un grupo de compuestos, primordialmente hidrocarburos, que han sido conseguidos en estratos de roca y de hidrocarburos producidos por organismos vivos del pasado. Son llamados fósiles moleculares, ya que ellos retienen la mayoría del esqueleto de carbono del producto original natural. ¿Y por qué son importantes? Porque nos ayudan a identificar la fuente, la madurez, el ambiente depositacional, biodegradación, migración, edad, correlación crudo, roca madre, crudo. Y este tipo de análisis han sido usados desde hace muchas décadas cuando se estudiaba la roca madre a nivel convencional. Y de hecho, en esta ocasión, quería hablar de la profe Liliana, que ha hecho estudios increíbles, y para mí es, cuando pienso en biomarcadores en Venezuela, pienso en la profesora Liliana López. Ha hecho análisis increíbles en la formación La Luna. En este trabajo vamos a hacer un acercamiento usando los biomarcadores, pero de una manera un poco diferente. Lo vamos a usar como una herramienta para usarlo en comparación a los resultados que nos dio la geoquímica inorgánica y la estratigrafía de secuencia. Lo vamos a usar como una aplicación a la prospección de recursos no convencionales, y este tipo de resultados nos va a mostrar dónde están las mejores organofases. ¿Por qué esto es importante? Porque cuando entendemos dónde están las mejores organofases y cuando entendemos la estratigrafía de secuencia, podemos aplicar este modelo a otras zonas de la cuenca, o incluso a Querecual, Navay, incluso hasta otras zonas fuera de Venezuela, porque a lo que entendemos cómo esto se relaciona, podemos entender dónde están las mejores propiedades. Esto es un snapshot simplemente de uno de los tantos plots que pudimos realizar en la realización de este análisis. Estos ya se han hecho en el pasado, son plots ternarios, en este caso de los esteranos regulares. Acá hay otro snapshot de lo que serían los aromáticos, el radioaldibenzotiofenobarfenantrin versus el pristanofitano. Todos estos estudios ya los hemos hecho en el pasado. Pero estos análisis y estas relaciones las vamos a usar, como dije anteriormente, como integración, porque eso es lo que nos interesa cuando estamos haciendo análisis de los recursos no convencionales. Ahora, lo que les muestro acá es para mí bastante importante. Primero, esta es una sección, una cross-section estratigráfica del suroeste-noreste, en donde muestro y donde esta cross-section la queremos mostrar para ver cómo busa la formación La Luna hacia Colombia, hacia el suroeste. Entonces, ¿qué sucede acá? Que acá vemos que la formación La Luna va a presentar fases diferentes a las que podemos ver en la parte más profunda de Colombia. De hecho, sabemos que es somera porque en los 90 se realizaron muchos estudios de paleobatimetría, en donde en PDVSA nos muestran que la mayoría de los resultados indican que se encuentra a una paleobatimetría de 30 a 150 metros alrededor. O sea, es una plataforma bastante somera que está busando hacia Colombia. Ahora, esta cross-section para mí es una de las piezas más fundamentales de mi investigación. ¿Por qué? Porque esta cross-section estratigráfica que está de norte a sur representa la discordancia del grupo Cogollo con la formación La Luna, y nos muestra cómo la paleotopografía del grupo Cogollo controla la depositación de la formación La Luna en Venezuela. Esta cross-section para mí es muy importante porque esto no estaba dentro de mis objetivos, pero cuando nosotros fuimos a la nucleoteca y analizamos uno de esos núcleos, nos dimos cuenta que sus litofases eran totalmente diferentes a las litofases típicas de la formación La Luna. Y de hecho lo pudimos relacionar con otro núcleo que se encuentra en otra formación que ni siquiera está en el mismo tiempo geológico, que es la formación Woodford. Esta es una roca madre transgresiva del Devónico en los Estados Unidos que presentaba unas características bastante similares a lo que conseguimos en este núcleo que está en el
círculo rojo. ¿Qué fue lo que conseguimos? Que las litofacies al principio de su depositación eran bastante diferentes al resto y que probablemente estaban controladas por algún paleobajo. Cuando hacemos esta correlación, esta cross-section estratigráfica, en donde tenemos la superficie de máxima inundación, amarrando esta secuencia y vemos que este núcleo está dentro de ese paleolobe, pudimos relacionar que esas litofacies que conseguimos están netamente controladas por la paleotopografía del grupo cogollo. Y estas facies, ¿por qué son súper importantes en esta investigación? Porque en donde tengamos este tipo de control paleotopográfico podemos conseguir las mejores organofacies de la formación de la Luna a nivel no convencional. Entonces la pregunta es la siguiente: ¿puede la paleotopografía influenciar el modelo depositacional de la formación de la Luna? Para considerar esto, para responder esta pregunta, hicimos 3 diferentes clústeres basados en similitudes y diferencias. El primero está relacionado a lo que sería el estratotipo de la formación de la Luna 1X, que es el estratotipo a nivel de núcleo, y la Luna 1E. Ellos 3 poseen prácticamente las mismas características a nivel de litofacies. El segundo grupo está asociado simplemente a la Luna 1A, que posee unas características bastante únicas, y el tercero a la Luna 1S, que a su vez también presenta propiedades totalmente diferentes. Entonces hablemos del primer clúster, que está asociado a la Luna 1X. La Luna 1X es nuestro núcleo modelo, el núcleo que tiene prácticamente todas las características de la formación de la Luna de principio a fin. Empieza con una depositación bastante rica en materia orgánica, las lutitas incrementan un poco al principio, luego se ve un poco más carbonático después de las cenizas volcánicas, luego vemos una cantidad de nódulos de calcita que progresivamente incrementan, y luego vemos unos cherts que van incrementando hacia la parte superior de la formación de la Luna. Muchas veces la formación de la Luna termina en este intervalo glauconítico fosfático típico del miembro 3 esquinas. Algo bastante importante que quiero mencionar acá es que no estoy hablando a nivel de miembro medio, superior, alto, medio. Estoy hablando de la formación de la Luna como un todo. ¿Por qué? Porque han habido tantas variaciones a nivel de litología en este estudio que lo vamos a hablar más a nivel regional que a nivel de pequeños miembros como todos lo conocemos, se han mencionado en el pasado a nivel del flanco norandino, a nivel de la cuenca de Maracaibo, entre otros. Entonces acá empezamos a hablar de lo que sería la relación que vemos entre la geoquímica inorgánica. Vemos cómo la fluorescencia de rayos X nos ayuda a ver prácticamente la paleotopografía, nos ayuda a entender ciertos análisis que no podemos ver solamente con ver el núcleo y estimar mineralogía. Esta relación de los elementos, por ejemplo, el sílice versus el aluminio, nos hace ver y diferenciar el sílice terrestre del sílice biogénico. Cuando esta relación incrementa, vemos un incremento de sílice biogénico, el cual es bastante notorio acá en la parte superior del primer gráfico. En el segundo vemos cómo podemos ver alta cantidad de calcio, típico de la depositación de la Luna, es bastante alto su porcentaje, cómo los fosfatos incrementan específicamente en el miembro 3 esquinas y cómo vemos alta cantidad de azufre inorgánico, relacionado probablemente a los pulsos de las bentonitas. Si vemos el otro gráfico de lo que sería la difracción de rayos X, podemos ver que tienen bastante correlación con la fluorescencia de rayos X. Vemos que en su mayoría es carbonático, que hay 2 pulsos bentoníticos que están asociados a ese incremento de azufre, de hecho, y que a su vez también incrementa el porcentaje de arcilla.
Ahora, si vamos y empezamos a unir lo que nos dio la geoquímica inorgánica con la orgánica, podemos ver que este núcleo en específico tiene lo que sería una distribución unimodal en su mayoría. Este es un snapshot de los 40 y tantos análisis que se hicieron para este núcleo, creo que incluso un poquito más, en donde la mayoría de los N-alcanos nos muestran una distribución unimodal, típico de una roca marina carbonática. Acá vemos una relación de tantas que se pueden usar en los biomarcadores, y vemos como la relación del C30, aquí abajo en la cajita amarilla les dejo la definición, nos sirven para identificar la fuente de materia orgánica marina. Esto lo estamos usando en correlación con los resultados de geoquímica inorgánica, porque de allí vamos a unirlo con la estratigrafía de secuencia para ver cuáles son sus zonas más prospectivas. De la misma manera, aquí estamos mostrando otra relación de biomarcadores que está asociada a lo que sería el pregnanoesterano y el gamma-seren index. Estos se consiguen mayormente en ambientes hipersalinos, estratificados. Aquí, como dice, usualmente estos están generados con condiciones de alta salinidad, pero no necesariamente está restringido este tipo de escenario. Se han realizado muchos estudios en los últimos años en donde esta relación de la estratificación en la columna de agua está netamente relacionada a las zonas en donde se preserva mejor la materia orgánica y donde se consiguen las mejores organofases. Entonces es bastante importante considerar este tipo de relación, estos radios, para saber dónde está la mejor calidad de materia orgánica. Basado en todos estos resultados, podemos ver que se encuentra en la plataforma media y que estos tres prácticamente están inalterados a lo que sería la típica formación y la típica depositación de la formación de la Luna en la cuenca. Ahora vamos a mi núcleo favorito, que es el núcleo La Luna 1A. Y es mi favorito porque nos muestra una historia totalmente diferente, y esta historia está controlada por la paleotopografía del grupo Cogollo. Entonces acá podemos ver incluso desde a primera vista cómo cambia totalmente las litofases y la depositación en la formación de la Luna cuando este está controlado por esta paleotopografía. Entonces acá vemos cómo el sílice, el titanio y la relación de sílice-aluminio cambia totalmente en relación al primer núcleo que observamos. Vemos cómo incrementa notoriamente el titanio y cómo disminuye la relación de sílice y aluminio en la parte baja. Esto nos muestra que tenemos presencia de sílica detrítica, que tenemos una entrada de sedimento no marino, que probablemente está asociado a algunos altos estratigráficos de este paleólogo, que nos generaron esta alta cantidad de sílice detrítico. Acá de hecho podemos ver cómo si relacionamos este biomarcador con la fluorescencia de rayos X, vemos una correlación en el incremento de porcentaje de arcilla. El aluminio, el potasio y el torio, que son proxies de elementos que nos ayudan a distinguir cuando estamos en la presencia de arcilla, incrementa prácticamente al mismo nivel que incrementa en su relación el diasterano. Los diasteranos usualmente los conseguimos en rocas en donde las lutitas incrementa, el porcentaje de arcilla incrementa. Entonces es bastante interesante ver cómo, usando este biomarcador más la fluorescencia de rayos X más la difracción de rayos X, podemos integrar y podemos ver cómo todo va teniendo un sentido bastante cohesivo. Acá incluso en la difracción de rayos X vemos un incremento notable de lo que sería cuarzo y arcilla versus la cantidad de carbonato que usualmente se presenta en la formación de la Luna. Entonces es bastante interesante ver ese tipo de correlaciones. Si bien vamos y vemos la relación de los N-alcanos, algo bastante interesante que vimos es que tiene una distribución bimodal, una mezcla de materia orgánica en la parte inferior, y en la parte superior, después del evento de máxima inundación,
vuelve otra vez la distribución unimodal. Entonces es bastante interesante porque nos hace pensar que luego de este evento de máxima inundación, de este máximo flooding surface, como que las condiciones vuelven a la normalidad, vuelven otra vez a esa depositación típica de la formación de la Luna, en donde incrementa otra vez el nivel de sílice biogénico por el upwelling y tenemos las mismas condiciones, pero del máximo flooding surface hacia abajo vemos una depositación totalmente diferente. Acá, de la misma manera, si hacemos una correlación con algunos biomarcadores, podemos ver que incrementa la hipersalinidad, que también acá vemos de los arilisoprenoides, que son importantes para evaluar los cambios de anoxia, también están relativamente altos, al igual que el pristanofitano. Acá abajo dejo las definiciones. Y bueno, dado que tiene una característica bastante diferente, a pesar de que está en la plataforma media, esto se encuentra dentro de un embayment o un paleo low, un paleo bajo, que controla y genera otro tipo de depositación, al menos del maximum flooding surface hacia abajo. Ahora vamos a hablar de lo que sería la luna 1S. Esta muestra, como pueden ver, la que está en el círculo verde, es la que se encuentra más hacia la zona sur del área de estudio y presenta, por tanto, propiedades diferentes. Primero, en términos de thickness, en términos de espesor, es mucho más pequeña que las demás. Pero lo que es bastante interesante de este tipo de depositación es que nos muestra una ritmicidad, una ciclicidad, mejor dicho, entre dos mineralogías diferentes. Este tiene dos fases muy específicas. Algo que nos pasó con este núcleo, que es la luna 1S, y con el anterior, que es la luna 1A, es que las fases eran tan diferentes a la típica depositación de la formación de la luna, que incluso tuvimos que constatar, viendo en los núcleos de las formaciones que estaban por encima y por debajo de la luna, para constatar que estábamos en efecto en presencia de la formación de la luna. Esta fue bastante interesante porque lo que vimos fueron rocas bastante brittles, bastante frágiles, encima de una bastante dúctil. Entonces, al ver esta ritmicidad y hacer los correspondientes estudios inorgánicos y orgánicos, vimos en estos términos, cuando vemos acá la fluorescencia de rayos X y la difracción, cierta ritmicidad, lo cual fue bastante interesante. También vemos presencias de mililioids que nos hacen pensar que de repente está en una zona transicional. También acá, con estos otros elementos, podemos ver esa ritmicidad de la que estamos hablando. Y también algo bastante interesante es que vimos que había una distribución unimodal bastante precisa, bastante marcada en las rocas que estaban más ricas en carbonatos y una distribución un tanto más terrestre en las zonas más dúctiles, en donde teníamos más contenido de arcilla. De repente esta imagen no es la mejor representación, hay otras mucho mejores en donde se ve un incremento del sedimento terrestre, pero era bastante interesante. Entonces nosotros pensamos que de repente esta es una zona transicional en donde estamos recibiendo variaciones del nivel del mar bastante marcadas y por eso vemos este tipo de ritmicidad. Entonces acá nosotros la asociamos, y aquí ven el modelo depositacional, a una zona transicional con fases muy asociadas a lo que sería un lagún. Esto fue bastante interesante porque esta muestra, este núcleo es totalmente diferente a los demás y este tipo de ritmicidad la hemos visto en muchos afloramientos que se encuentran al sureste de lo que sería el Eagle Ford, bastante similar. Entonces, bueno, es bastante importante a considerar. Entonces, ahora voy a hablar rápidamente de lo que sería la estratigrafía de secuencia. Me gustaría hablar un poquito más, pero si no tardara como
2 horas. Y quería comentarles que para conocer el orden de la secuencia usamos este tipo de análisis en donde vimos prácticamente la edad. Y esta edad nos ayudó a ver a conocer el orden de la secuencia. Está representado por un segundo orden superimpuesto por series de tercer orden de High-Stand y Transgressive System Tracks. Nosotros incluso pudimos llegar al cuarto orden, pero acá por motivos de la presentación hablaré muy general de lo que pudimos generar. Y bueno, acá mostramos este modelo depositacional de la formación de la Luna, en donde estamos dibujando estos pequeños paleolobes, que son los que nos pueden controlar la secuencia transgresiva en sus mejores organofacies. Luego seguimos y vemos acá que justo por esta zona, que casualmente está asociada a el Oceania Noxic Event, conseguimos una alta cantidad de índice de hidrógeno de S1 y condiciones hipersalinas al menos para la Luna 1A y la Luna 1X, para esos dos núcleos. Luego, si seguimos subiendo, llegamos en el Turonian, prácticamente vemos el evento máximo de inundación, y luego acá lo que sería un high stand de tercer orden. Vemos también que sube el índice de hidrógeno, el S1, las condiciones hipersalinas, y vemos el incremento del sílice biogénico dado por las corrientes de los Vueling. Luego acá vemos en el miembro 3 esquinas cómo está prácticamente compuesto por el fin de la transgresión, y cómo acá arriba ya en el Campanian empieza una regresión con la depositación de la formación Colón. Todo esto lo podemos ver en este ciclo de segundo y tercer orden, superimpuesto de series de eventos transgresivos y de High-Stand. Entonces, ahora vamos a hablar de lo que sería la identificación de los sweet spots, la identificación de las zonas más prospectivas. Para ello estoy usando una criteria que ha sido usada a nivel mundial para estimar la prospectividad de recursos no convencionales. Entonces, vamos a empezar. La primera está relacionada a un alto contenido de TOC, que no sea solo como dije, la cantidad, sino también la calidad, que incluya un alto S1, un alto S2 y un alto índice de hidrógeno. Esta criteria está prácticamente caracterizada por todos los núcleos que evaluamos. Segundo, como estamos estudiando ya el nivel de hidrocarburos líquidos, hablaremos de la madurez y que esté dentro de la ventana de petróleo. Si se quiere estimar solamente el gas shale, se usa otro criterio. En este caso, como dije anteriormente, usaremos los que estén dentro de la ventana de petróleo. Y para ello, tendremos que eliminar el núcleo de la Luna 1E, que ya está pasando la ventana de petróleo. Entonces nos quedamos con estos tres. Si seguimos con la criteria, que tenga un alto índice de fragilidad, aproximadamente de 0.7 a 1, y un espesor mayor a 100 pies, y tomando en consideración estos parámetros, eliminamos el núcleo, la Luna 1S, dado que su índice de fragilidad es un poco más bajo. Aunque en el Woodford Shale se han hecho análisis y se ha conseguido prospectividad en muestras que tienen 0.5, 0.6, para generar los resultados más precisos, vamos a eliminarlo porque la criteria toma que sea de 0.7 en adelante. Ahora quedamos con estos dos, que sería la Luna 1X y la Luna 1A, estos núcleos. Entonces, el último que tenemos, este mapa no sé dónde salió, disculpen, es la buena preservación de la materia orgánica, que incluya una alta anoxicidad, un pristanofitano mayor a 0.8, valerisoprenoides menor a 2, pregnanoesterano, gamma-seren index, estos parámetros geoquímicos, y ellos también los cumplen. Entonces, ahora
Eso quiere decir que estos dos núcleos son bastante propensos y bastante prospectivos como recursos no convencionales. Entonces ahora vamos a ver y regresar a la pregunta inicial. ¿Es la formación La Luna un recurso no convencional prospectivo en la cuenca de Maracaibo? Y la respuesta es por supuesto que sí lo es. Y sus fases más importantes están asociadas al High Consistent Tract y lo que sería el Middle Order Shelf, que está constituido mayormente en el núcleo de la Luna 1X, nos muestra que el target principal está asociado a estas zonas de Vueling que generaron una mejor preservación. Esa bioproductividad generó una gran calidad de TOC, de organofasias, y se muestra como una zona altamente prospectiva. Como segunda zona prospectiva, lo asociamos a lo que sería el Transgressive System Tract, y esta está asociado probablemente y posiblemente está asociado también a esta generación del evento oceánico anóxico que generó una mayor preservación de la materia orgánica, y lo tenemos como target número 2. Ahora, si vamos al Embayment Light Tank Deposition, que es el de la Luna 1A, esto está asociado al Transgressive System Tract que pudimos conseguir en ese Paleo Low que generó una alta calidad de materia orgánica, y este sería nuestro target número 1 para este tipo de depositación. Y como target número 2 tenemos el mismo target que planteamos anteriormente, asociado a este upwelling que generó una muy buena bioproductividad. Esto quiere decir que al entender, como dije anteriormente, al entender este modelo y ponerlo dentro de un marco de estratigrafías de secuencia, podemos usarlo y aplicarlo a otras zonas alrededor del país. Podemos aplicarlo en Carecual y ver qué tan prospectivo es y si está controlado de esta misma manera. Podemos aplicarlo a otras zonas, incluso podemos verlo, como dije anteriormente, en el Hunton y el Woodford, que aunque no son de la misma edad, mientras tengamos una plataforma somera carbonática y encima tengamos una secuencia transgresiva, este modelo puede servir para conocer y para tener en consideración la prospectividad a nivel de fase exploratoria de una roca madre. Entonces, como dije anteriormente, los parámetros esenciales a tomar en consideración es una buena calidad de TOC. Tenemos una excelente calidad de TOC, una madurez que está dentro de la ventana de petróleo, una extensión areal muchísimo más grande de lo que pensamos, 23 por miles, y un alto índice de fragilidad, más o menos alrededor de 0.8, 0.9 en promedio. Esto quiere decir que nuestra roca madre, la formación La Luna, es una roca altamente prospectiva como recurso no convencional. Si tomamos en consideración los análisis consecuentes que se deben realizar, recomendaría hacer un análisis de geomecánica. Sería bastante importante a nivel exploratorio. Ya por la parte geoquímica se puede ver que hay bastante potencial, sin embargo es bastante importante analizar las propiedades geomecánicas a mayor detalle. Yo pude realizar un pequeño estudio relacionado con la mineralogía, pero hay mucho más que hacer allí. Y bueno, espero que les haya gustado. Siempre quiero agradecerles a mis sponsors por toda la ayuda a lo largo de este camino. Y bueno, muchísimas gracias y espero que les haya gustado. Perfecto, muchas gracias a la doctora Andreina Liborius por su presentación. Estuvo bastante buena. Ahora quien desee realizar preguntas puede levantar la mano o formularla por el chat. Le voy a dar la palabra. Hacer unas preguntas, pero no. Ok, primero le daré la palabra a Reinaldo Sánchez, ya que ya puedo. Tiene la... Okay. Adelante, Eliana. No hay problema. Me avisa, por Primero, favor. No. Por...
Buenas noches, ¿qué tal? Felicidades por la ponencia, estuvo muy buena. Son dos preguntas. Sabemos entonces que la Luna es prospectiva de hace mucho tiempo. El Servicio Geológico Norteamericano ha publicado en diversas memorias la prospectividad de la Luna. Tú en tu trabajo identificas dos sectores, uno X y uno A. Uno relacionado al transgressive y otro al high-stamp. Ok, la pregunta que te hago es la siguiente. ¿Tu estudio podría calibrarse con un estudio de inversión sísmica que te permite identificar la zona de prospectividad de su spot? Sabiendo, obviamente, que estaríamos buscando en un futuro, si es que se da, porque estos yacimientos necesitan dinero y la complejidad de la historia venezolana petrolera es o desarrollamos los yacimientos convencionales que tenemos o nos vamos a aguas profundas, que tenemos el corredor gasífero, o seguimos explotando la faja petrolífera, o qué vemos, qué hacemos. Entonces, la pregunta que te doy es si tu estudio permite calibrar eso. Y la segunda, que tiene que ver, según tu criterio, y viendo es que es rentable para Venezuela realmente el desarrollo de estos yacimientos, recordando obviamente que tenemos muchos escenarios, ¿ok? Y es difícil escoger, ¿ok? Ante la situación que vayamos a darse, ¿ok? O levantamos los yacimientos convencionales o nos vamos a aguas profundas con el corredor gasífero de Paria hasta el Golfo de Venezuela, o nos vamos a la faja petrolífera. Es una pregunta. Y claro, obviamente, eso va de acuerdo a las directrices de la industria petrolera, porque a la larga todos los técnicos nos tenemos que acoplar a los lineamientos que la industria en ese instante de tiempo veamos que sea más factible, porque obviamente. Y gracias. Hola Reinaldo, bueno, muchísimas gracias por la pregunta. Sí, con respecto a lo que estabas hablando de sísmica, de hecho, mientras estábamos haciendo estos estudios, estuvimos detrás de sísmica y de hecho logramos conseguir una sísmica en 3D por parte de PDVSA y tratamos de hacer esa relación, pero la sísmica tenía tan mala resolución que no pudimos ver a detalle o por lo menos ver todos estos indicios que tú puedes ver a nivel de estratigrafía de secuencia macro, los OMLabs y eso. Logramos ver un OMLab, logramos ver que justo en ese lado donde había la transgresión se veía cómo usaba, pero no se pudo ver a mucho detalle. Sin embargo, pues una sísmica de mayor resolución con ese tipo de sísmica sí se podría hacer, porque de hecho hay muchos estudios en donde tú puedes usar sísmica en conjunto a la petrofísica para estimar el TOC en zonas en donde no los hay. Entonces creería que una sísmica de mejor resolución podría ayudarnos bastante. Ahora, a nivel de desarrollo, de qué podría hacerse, esa pregunta nos la hemos hecho bastante. Yo pienso que es interesante por la situación económica en la que el país se encuentra. Podría ser una inversión de muchísimo dinero, como tú sabes, los recursos no convencionales son proyectos en donde se lleva muchísimo dinero. Yo pienso que si se llega a desarrollar de la manera más profesional, luego de que se hagan, por supuesto, los estudios de geomecánica, que para mí, insisto, son bastante importantes, sí se podría generar una economía basada en estos recursos no convencionales. Muchas empresas con las que he hablado han estado pendientes, monitoreando el acercamiento de Venezuela como recurso no convencional, pero pues obviamente que también es un riesgo para ellos meterse en un país en donde ahorita las condiciones no son las mejores y hay tantas cosas que bueno, que no sabemos qué va a suceder, ¿no? Pero yo pienso que si se estudia de la manera, y no solo la Luna, ¿no? Sino también las otras rocas madres que podemos conseguir,
podría tener bastante potencial, pero insisto, creo que se necesita, esto es como la fase inicial exploratoria, todavía se necesita hacer muchísimos más análisis, este es el punto de vista a nivel geológico, geoquímico, pero sí, por lo que hemos tenido ahorita, se ve bastante bien. Oh, y sobre todo hay que ver cómo el lado colombiano le va con los proyectos que tiene en desarrollo y ver las experiencias que hay en Argentina de vaca muerta y sobre todo la parte de desarrollo que los norteamericanos han hecho, porque hay que tener una legislación Exacto. especial para este tipo de yacimientos no convencionales. Bueno, Exacto. muchísimas gracias. Voy a tomar en cuenta tu trabajo para un futuro. Chévere, gracias. Muchas gracias a ti. Yo quisiera hacer un comentario. ¿Me oyen? Sí. Irene Truskowski. Excelente trabajo, me encanta. Muchas gracias. Y muy bueno. Y te felicito. Yo quisiera un poco aclarar lo que el compañero preguntó acerca de los convencionales, ¿no? Para nosotros en Venezuela tenemos tan buenas oportunidades en la parte de los convencionales que sería prematuro meternos con los no convencionales. Exacto. Y sobre todo por el riesgo ambiental, que ahora se va a poner mucho más empeño en el futuro. Todas las compañías y los países están tomando decisiones sobre la parte ambiental importante. Y Venezuela, por supuesto, entrará o tendrá que entrar ahí también. Entonces, primero, tenemos muchas áreas, muchas oportunidades, tanto onshore como offshore, de explotar los convencionales y los convencionales se quedarían para después. Sí. Exacto. Esto es también una parte de investigación que se puede aplicar en algún momento. Como dice usted, así mismo es. Nosotros tenemos tantos recursos convencionales que no es como en los Estados Unidos que usan esto porque es en realidad lo que pueden producir aparte de offshore Gulf of Mexico. Así mismo es, pero también es como bastante interesante entender que si llegamos a entrar a este punto de vista, pues podemos tener muy buenos resultados por lo que sería la calidad del TOC y todo esto, también de la materia orgánica y bueno, cuando lo comparamos con el Eagle Ford, que es el equivalente a lo que sería la formación en la Luna, es un yacimiento bastante prospectivo acá. Pero tiene toda la razón. Es bastante importante tomar en consideración y explotar todo lo que tenemos convencional y después entrar acá a lo que sería los no convencionales. Tengo otro comentario, pero es con respecto a la interpretación que tú tienes de la plataforma, en donde el pozo que está más al sur, esa sección que tú presentaste es ya como el margen de la cuenca. Y entonces en el ambiente que estabas describiendo, tú dices que es un ambiente más somero, como tipo lagunal. Quizás fue por la interpretación de los foraminíferos que estaban ahí, pero yo lo que noté es que eran bulimínidos que realmente no son tan someros. Okay. Son de plataforma interna y son muy típicos, por cierto, de las zonas de surgencia marina. Okay. Entonces, yo no lo pondría tan somero a ese respecto, sí, más que todo por la interpretación bioestratigráfica. Ok. Sí. Ok, excelente. Bueno, me gustaría conversar con usted después porque hay bastantes cosas súper interesantes que conseguimos que probablemente usted tiene la experticia y podamos hablar y tomar más eso en consideración. Con mucho gusto, cuando quieras. Un placer, muchas gracias. No, gracias a ti. Bueno, ahora vamos con la profesora Liliana López.
Hola, buenas noches. Felicitaciones, Andreina, por tu trabajo. Muy bien hecho, muy bien presentado. De Muchas verdad que es gracias. un trabajo muy en detalle, tanto de la sección orgánica como la inorgánica. Pero yo tengo dos comentarios y preguntas quizás a nivel molecular, porque tú estás proponiendo un modelo que puede aplicarse para la identificación de yacimientos no convencionales y estás utilizando un conjunto de biomarcadores y estás proponiendo que se pueda aplicar en otras formaciones o rocas generadoras en Venezuela. Lo primero que quiero comentarte es en el caso del núcleo, la luna 1A, donde tus distribuciones de N-alcanos varían y se hacen más del tipo bimodal. Bien. Y tienes un alto contenido de minerales del grupo de las arcillas. Ese tipo de distribución bimodal o unimodal, cuando se ven para los enealcanos en unas secciones de roca fuente, esos cambios pueden ser también debidos al proceso de migración primaria y lo que se denomina cromatografía natural. Y justo en la sección donde tú la tienes es donde tienes el mayor contenido de arcillas. Bien, entonces mi pregunta es, ¿qué resultados te dieron los biomarcadores más específicos que una distribución de Nealcano para ver fuente de materia orgánica? Por ejemplo, ¿te indicaron los esteranos o los terpanos algún indicio de una materia orgánica mixta para esa sección de la luna? Sí, nosotros hicimos bastantes análisis y bastantes plots. Por lo menos los diasteranos eran los que incrementaban a diferencia del resto. Esa fue una de lo que pensamos que podría ser esta variación, ¿no? Este input de sedimentos. También cuando vemos otros plots con respecto a los terpanos y esteranos, vemos cierta variación en esa parte, o sea, esa parte varía bastante en comparación al resto. Después de como comenté, después del maximum flowing surface cambia notariamente. Entonces, esto podría ser asociado a esto que comenté, que de repente puede haber entrado un input de materia de sedimentos que alteraron y hicieron como un reworking allí, generándonos esos resultados, pero podría luego mostrarle los plots que me generaron para discutir con usted qué le parece y todo esto. Sí, porque más que los plots, hay que leer y ver un poco la distribución de los biomarcadores, porque a veces las relaciones entre algunos biomarcadores dan muy cercanas, pero esa visión en detalle de las señales es lo que te dice si hay cambios en las condiciones ambientales, porque los diasteranos te están aumentando porque hay muchas arcillas, pero no te están diciendo nada en cuanto a un aporte más marino o más terrestre de materia orgánica. Prácticamente ellos lo que te dicen es litología, no fuente de materia orgánica. Entonces, bueno, una sugerencia es que valdría la pena revisar esos biomarcadores y ver si esa distribución es producto de un cambio de tipo de materia orgánica o es un proceso de cromatografía natural que se marca ahí debido al contenido de minerales de arcilla, que es lo que te va a retener algunos componentes. Y lo otro que te quería comentar es que ustedes están utilizando mucho el gamma-serano como un indicador de posible secciones que podrían ser posibles yacimientos no convencionales. Pero cuando uno estudia en detalle los biomarcadores en la luna y en Querecual, el gamma-serano no es el biomarcador más abundante. Incluso hay secciones de la luna y de Querecual donde el gamma-serano no se encuentra. Entonces, ¿por qué escogieron ese biomarcador en específico? Es mi pregunta.
Bueno, nosotros habíamos realizado análisis anteriormente con el Eagle 4 y nos generó más o menos un buen resultado. Entonces, como es nuestro análogo, quisimos usar esa relación a ver cómo podríamos correlacionarlo a nivel no convencional. Es por eso que usamos ese en este caso. También hicimos muchos otros, pero no los mostré todos acá. Ok. Bueno, y te felicito de verdad por tu trabajo, muy bonito, muy bien presentado, o sea, una excelente tesis. Y bueno, que espero que tengas un lindo futuro como profesional en esta área de la geoquímica del petróleo. Y ya Muchísimas podremos gracias. conversar en otra oportunidad. Gracias. Por supuesto, no, gracias a usted. Hasta luego, muchas gracias. Bueno, ahora le vamos a dar la palabra a Michael Alex Miranda, que pregunta por el chat si puede hacer unas preguntas. Ok, Buenas noches con todos. ¿Me escuchan? sí, buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, solo me queda decirles gracias por las grandes ponencias que están dando. Andreina, quería hacerte una pregunta. En base, digamos, a todos los indicadores que tú estás poniendo de la Luna, digamos, hay un indicador que puedes darnos que de repente en la misma parte del lago de Maracaibo podría existir otros indicadores más. Esa es una, y en lo que estaban comentando los anteriores investigadores, bueno, yo tuve una reunión con un profesional de ustedes acá en Perú, y él me comentaba un poco el estilo de lo que estaba muy pendiente de los no convencionales allá en Venezuela. Que es cierto, ustedes tienen una gran cantidad de reservas y recursos en la parte de convencionales. Sí, sería una buena alternativa para, digamos, para el proceso económico que estamos viviendo, no solamente Venezuela, sino casi toda Sudamérica, el poder activar, digamos, recursos no convencionales, ¿no? En ese sentido, pero un poco que se debería de agarrarlo con pinzas esta situación, porque no está pasando lo mismo en la parte se puede decir, en Argentina, ni tampoco en Colombia, ¿no? Y más que todavía pues estamos pasando una crisis. Muchas gracias. No, gracias a ti. Que con respecto a tu pregunta, algo muy específico de la cuenca de Maracay, bueno, lo que hicimos fue tomar en consideración diferentes parámetros al punto de vista inorgánico y orgánico, aunado a la geología, para verlo. O sea, es prácticamente usar toda esta criteria que se usa a nivel no convencional en los Estados Unidos y ver, aplicar todo esto a la cuenca de Maracaibo, a ver su prospectividad. Eso fue prácticamente lo que hicimos y conseguimos muy buenos resultados, como dije anteriormente. Pero algo que sea específico de la cuenca que pudiera diferenciarse, no. O sea, esto fue más como un criterio usado a nivel mundial para reconocer su prospectividad. ¿Aló? Ok, ¿Aló? por acá José García pregunta en el chat, ¿qué es un TOC de buena calidad? Ok, cuando yo hice énfasis en un TOC de buena calidad es porque muchas veces cuando, en algunos casos, muchas personas ven un TOC de 10% y dicen de una vez como que bueno, sí, esto es un buen TOC, pero no toman en consideración los pirogramas, y muchas veces tenemos que ver que tengan un buen S1 y S2, que es el potencial a generar y el ya generado y el potencial a generar, mejor dicho, y ver que no esté como en lo que sería el S4, que es un dead hydrocarbon. Entonces es importante considerar lo que está dentro de ese número. Es con eso a lo que nos referimos a un TOC de alta calidad.
Ok. Bueno, otras zonas de la cuenca se han identificado con sísmica esas estructuras de colapso asociadas a topografía kárstica. Único por la planta de reino, si estratigráfica, entonces se pueden comprometer el estudio andreino. Exacto, lo que dices tú, Jesús, sus porras, es exacto lo que pienso. Resulta por integración. Una recomendación para estudios que buscan realizar algún posgrado. Bueno, a mí me gustaría, sería bastante interesante poder estudiar la parte geomecánica si estamos hablando de seguir esta misma línea de estudio en los no convencionales, sería bastante ideal, o aplicar una metodología bastante similar a lo que sería en Querecual, sería bastante interesante. Y bueno, ya que tienen allá en Venezuela a los mejores investigadores expertos en la formación de la Luna, sería ideal aplicar esto o a la otra parte de la cuenca en donde no puede obtener información acerca de núcleos, o en Querecual sería bastante ideal. Carolina Mendoza dice, disculpe, 3 preguntas, por favor. Las muestras utilizadas para el estudio de la roca generadora con geoquímica orgánica e inorgánica son obtenidas de pozos exploratorios. La segunda pregunta es, para esa interpretación, ¿cuántos datos, es decir, muestras, se necesitan? Y la tercera pregunta es, ¿existen nuevas técnicas de interpretación para la roca generadora? Bueno, estos núcleos que nosotros usamos fueron los núcleos que nos pudo generar, nos pudo proveer PDVSA. Son unos núcleos bastante antiguos. Tratamos de buscar los más nuevos, pero bueno, sabemos que no ha habido mucha exploración en los últimos años, entonces pues se hizo lo que se pudo. Con respecto a la densidad de muestras, todo va a depender de tus limitaciones. Nosotros no pudimos tomar demasiadas muestras porque teníamos que enviarlas a los Estados Unidos, entonces no pudimos tomar demasiadas como me hubiera encantado hacer, pero en promedio se usaron alrededor de 150 muestras. Y lo que se hizo fue que se separó para estudios orgánicos e inorgánicos. Hubiera querido tomar más si estás en el país y puedes hacer una toma de muestra mucho más alta resolución, pues es lo más recomendable. Incluso si lo puedes hacer cada 3, cada 5 pies sería algo bastante ideal, pero todo va a depender de las limitaciones. Ok, Elías Kasabji dice, Andreina, ¿viste algún indicio de contaminación por lodo de perforación? Me preocupa cómo descartas el valor de Tmax del Roqueval. Ok, hola Elías, no vi ningún indicio y no es que lo descarte, lo que pasa es que hicimos varios análisis y nos generó bastante inquietud que el Tmax del Roqueval nos generara un valor mucho menor a lo que nos dio los resultados por parte de la reflectancia de la vitrinidad a partir del bitumen y también los valores que nos dio los metilfenaltrins y sus índices, ¿no? No es que lo descarte, pero eso pasó bastante, nos pasó con algunos análisis en el Eagle 4 y eso, llegamos a la conclusión que podría ser eso. De hecho, hablamos con Jarvi y le comentamos esto y él de hecho nos dijo que sí, que han habido casos en donde como ha estado calibrado para lo que sería el Barnett, se ha generado un desfase de valores. Entonces ellos de hecho incluso ahorita hicieron nuevas calibraciones en donde tienen ahora una mejor calibración de la fórmula. Solamente no es descartar, sino como un warning, como, ok, está bien porque tampoco hay una variación gigante, son solo 0.2, pero es simplemente considerar que no solamente tú agarras un Roqueval y ya ves la prospectividad de una roca madre, tienes que hacer análisis un poco más detallados para
constatar que lo que estás viendo es así. Siempre pienso que cuando hablamos de geoquímica, no solo un análisis puede ser suficiente para creer en él. Se debería integrar y ver en su conjunto cómo es lo que nos está dando. Perfecto. Volvamos con la profesora Liliana, que tiene la mano levantada. Tengo un comentario a lo que Andreina ha hablado muchas veces, que esto se podría aplicar en la formación querecual, pero la querecual es sobremadura, y tú mencionaste que los intervalos para analizar tienen que ser de una boca en ventana de petróleo. Y yo pienso que eso ahí es como una trampa, entre comillas, porque si tienes a alguien en generación sobremadura, su potencialidad para generar gas es mucho mayor que alguien en ventana de petróleo. Entonces, ¿quién será mejor yacimiento no convencional? Porque si le aplicas a Querecual los parámetros que estás midiendo en la Luna, ninguno vas a poder utilizar. Porque como ya te mencioné, no puedes usar gamma serano, no puedes utilizar la madurez calculada con la ecuación de Jarvis, porque él la dice bien claro, que eso es un intervalo en ventana de petróleo. Los valores por supuesto, de pirólisis Roqueval tampoco te van a ayudar. Entonces, no es lo mismo decir aplicar a la formación La Luna que aplicar a Querecual este tipo de análisis. Incluso cuando tú aplicas valores de los índices de metilfenantreno y el índice de los dibenzotiofenos, el MDR, cuando tú aplicas esos índices en rocafuentes del terciario en Venezuela, los índices no dan. Bien, entonces hay una variabilidad también de la calibración de algunos de esos índices, que no son una regla para ser aplicados a todas las litologías ni a todos los tipos de rocas generadoras que podamos tener. Eso era el comentario que quería hacerte, porque lo que dice Elías es verdad. O sea, descartar los valores de pirólisis Roqueval requiere, como tú mencionas muy bien, revisar los pirogramas y ver si el S1 está por encima de 0,2, que es el que te da un levantamiento suficiente para poder creer en el valor de Tmax. Pero tampoco se pueden descartar todos los valores cuando no se tiene la información de otros parámetros, sobre todo los biomarcadores. Ese era el comentario que quería hacer. Gracias. No, muchas gracias, profe. No, cuando creo que me malinterpreté lo que estaba diciendo, lo estaba diciendo a nivel como de seguir la investigación de no convencionales, no quise decir usando los mismos parámetros. Si alguien más tiene alguna pregunta, puede levantar la mano o plantearla por el chat. Bueno, ya que no hay más preguntas, pasemos al reconocimiento. Ok, buenas. Nos place darle un reconocimiento a la doctora Andreina Liborius. Esta cosa se pasa. Un momento que...
Buenas, disculpen, tuve un problema con la conectividad. El reconocimiento es a la doctora Andreina Liborius por su valiosa participación como ponente en el evento del ciclo de conferencias de Geoquímica y Ambiente doctora Liliana López, Caracas, Venezuela. La formación La Luna Venezuela, un potencial recurso no convencional. Muchísimas gracias por todos los que asistieron a la conferencia. Antes de irse, debemos recordarle que el día de mañana tenemos las siguientes actividades. La licenciada Stephanie da Silva hablará sobre la contribución de fuentes geogenéticas de cadmio que afectan los cultivos de cacao en Cundinamarca y Santander, implicándose para la salud humana. Y no olviden inscribirse en el curso de contaminación por plásticos y microplásticos dictado por la doctora Adriana Gamboa. Muchísimas gracias. Espero disfruten. Muchísimas gracias a ti, gracias por el reconocimiento. De verdad, gracias por la invitación. Bueno, hasta luego y nos vemos el día de mañana, Gracias. por favor. Gracias y hasta luego. Muchas gracias, hasta luego.